Le di mi casa a Adriana como regalo de bodas. Tienes 30 días para irte. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Pablo me dijo mientras levantaba su copa de vino, celebrando lo que él creía era su generosidad. 40 años viviendo en esa casa, 40 años de mi vida, y mi propio hijo me echaba como si fuera basura. Esperaba verme llorar, esperaba verme suplicar, esperaba verme rota. Pero en lugar de eso, sonreí. Y esa sonrisa los confundió tanto que no tenían idea de lo que vendría después. Porque lo que Pablo no sabía, lo que Adriana no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo tenía un secreto. Un secreto tan poderoso que su regalo de bodas se convertiría en su peor pesadilla. Un secreto que cambiaría todo para siempre. Pero vamos por partes. Déjame contarte cómo llegué a este momento, cómo mi propio hijo se convirtió en mi peor enemigo, y como una madre de 68 años que parecía indefensa, terminó dándoles la lección más brutal de sus vidas. Todo comenzó 3 meses antes de esa cena maldita. Pablo había llegado a casa con Adriana, presentándomela como su novia. Desde el primer momento supe que esa mujer traía problemas. Tenía esa mirada calculadora, esos ojos que evaluaban todo lo que veían, como si estuviera haciendo un inventario de mis pertenencias. Llevaba un vestido rojo que gritaba pretensión, y unas joyas que claramente no se correspondían con el trabajo de secretaria que Pablo me había dicho que tenía. «Mucho gusto, señora Ángela», me dijo con esa voz melosa que inmediatamente me puso alerta. «Pablo me ha contado tanto sobre usted y sobre esta hermosa casa». La forma en que dijo hermosa casa me hizo sentir como si fuera una presa y ella el depredador. Pero yo sonreí, porque aún no sabía hasta dónde llegaría su ambición. Pablo estaba completamente embobado con ella. Mi hijo, que había sido un niño dulce y considerado, ahora se comportaba como un adolescente enamorado. Todo lo que Adriana decía le parecía genial, todo lo que ella quería, él se lo daba. Y yo veía como día a día, visita a visita, ella iba sembrando ideas en su cabeza. «Tu mamá debe sentirse muy sola en esta casa tan grande», le decía Adriana mientras acariciaba el sofá de la sala. «Sería mejor que viviera en un lugar más pequeño, más acorde a su edad». Y Pablo asentía, como si las palabras de esa mujer fueran evangelio. «¿No crees que Ángela estaría más cómoda en un apartamento? Algo más fácil de mantener», insistía Adriana durante otra visita. «Mira todo el trabajo que le debe dar esta casa». Y yo la veía caminar por mi hogar como si ya fuera suyo, tocando mis cosas, reorganizando mis adornos, marcando territorio. Pero lo que más me dolía era ver cómo Pablo cambiaba conmigo. El hijo que antes me preguntaba cómo había estado mi día, ahora apenas me dirigía la palabra. El hijo que antes me abrazaba al llegar, ahora me saludaba con frialdad. El hijo que antes defendía mi comida diciendo que era la mejor del mundo, ahora criticaba todo lo que hacía. «Mamá, la casa está muy desordenada», me dijo un día, cuando Adriana no estaba presente. «Adriana tiene razón, quizás deberías considerar mudarte a algo más pequeño». Esas palabras me partieron el corazón. ¿Desordenada? Yo mantenía esa casa impecable, cada rincón brillaba, cada objeto estaba en su lugar. «Pablo, esta es mi casa. Aquí he vivido desde que te adopté, aquí construimos nuestros recuerdos», le respondí, tratando de mantener la calma. Pero él solo suspiró, como si yo fuera una carga, como si mis sentimientos no importaran. «Mamá, tienes que entender que ya no soy un niño. Tengo una vida, tengo una mujer que amo, y necesito mi espacio». Cada palabra era como una bofetada. ¿Acaso había sido tan mala madre? ¿Acaso no merecía respeto después de todo lo que había hecho por él? La situación empeoró cuando Pablo anunció que se casaría con Adriana. «Será una boda pequeña, íntima», me dijo. «Solo familia cercana y algunos amigos». Yo pensé que finalmente tendría oportunidad de conocer mejor a mi nuera, de crear una relación familiar saludable. ¡Qué ingenua fui! Durante los preparativos de la boda, Adriana se volvió más descarada. Llegaba a mi casa sin avisar, revisaba mis cosas, hacía comentarios despectivos sobre mi decoración, sobre mi ropa, sobre mi forma de vivir. «Señora Ángela, ¿no cree que sería mejor cambiar estos muebles? Están muy pasados de moda», me decía mientras acariciaba mi sofá favorito, el mismo donde Pablo había pasado tantas tardes viendo televisión conmigo. «Adriana, estos muebles tienen valor sentimental para mí», le respondía, tratando de mantener la cordialidad.
Pero ella solo sonreía con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Por supuesto, señora Ángela. Pero ya sabe lo que dicen, a veces hay que dejar ir el pasado para dar paso al futuro. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Ella ya estaba planeando mi salida, ya estaba midiendo las cortinas de mi propia casa. El día de la boda llegó y yo hice todo lo posible por verme bien. Me puse mi mejor vestido, el verde esmeralda que había comprado para ocasiones especiales, me arreglé el cabello y hasta me maquillé un poco. Quería estar presentable para mi hijo, quería que se sintiera orgulloso de mí. Pero desde el momento en que llegué a la ceremonia, supe que algo estaba mal. Adriana me había asignado un lugar en la última fila, como si fuera una invitada más y no la madre del novio. Cuando me acerqué a Pablo para felicitarlo, él me dio un abrazo frío, mecánico, como si fuera una obligación. Gracias por venir, mamá, me dijo, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no quedara nada del hijo que yo había criado. Durante la recepción, Adriana se acercó a mí con esa sonrisa venenosa. Señora Ángela, espero que haya disfrutado la ceremonia. Ahora Pablo y yo somos una familia, y usted, bueno, usted siempre será bienvenida cuando la invitemos. La forma en que dijo cuando la invitemos me hizo entender que mi lugar en la vida de Pablo había cambiado para siempre. Pero lo peor vino después. 3 días después de la boda, Pablo llegó a casa con Adriana para esa cena que cambiaría todo. Yo había preparado todo con amor, había puesto las mejores copas, había cocinado el pollo que tanto le gustaba a Pablo desde niño. Incluso había comprado un vino especial para celebrar su nueva vida de casado. Mamá, necesitamos hablar, me dijo Pablo mientras Adriana se sentaba en mi silla, en la cabecera de mi propia mesa. Adriana y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos para nuestra vida de casados. Por supuesto, hijo. Cuéntame qué planes tienen, le respondí, tratando de sonar alegre, aunque algo en mi estómago me decía que no me iba a gustar lo que vendría. Mamá, esta casa es perfecta para nosotros. Tiene el tamaño ideal, está en una buena zona, tiene jardín para cuando tengamos hijos, comenzó Pablo, sin mirarme a los ojos. Y tú ya no necesitas tanto espacio. Sería mejor que vivieras en algo más pequeño, más cómodo para tu edad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me estás pidiendo que me vaya de mi casa, Pablo. No te lo estoy pidiendo, mamá. Te lo estoy diciendo, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Hemos decidido que esta casa será nuestro regalo de bodas. Adriana la merece, después de todo lo que ha hecho por mí. Adriana sonrió con triunfo. Señora Ángela, espero que lo entienda. Pablo y yo necesitamos nuestro espacio, nuestro hogar. Y usted, bueno, usted ya vivió su vida aquí. Ahora es nuestro turno. ¿Mi turno? ¿Mi turno? Repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en las venas. Pablo, yo he vivido en esta casa por 40 años. Aquí te crié, aquí cuidé de ti cuando estabas enfermo, aquí celebramos tus cumpleaños, aquí. Mamá, no te pongas dramática, me interrumpió Pablo con un gesto de fastidio. Ya decidimos. Tienes 30 días para buscar otro lugar. Adriana necesita tiempo para decorar la casa a su gusto. ¿30 días? 30 días para dejar la casa donde construí mi vida. Mi voz comenzó a quebrarse, pero no de tristeza, sino de indignación. Señora Ángela, no se ponga así. 30 días es tiempo suficiente. Además, estoy segura de que encontrará algo bonito, algo más apropiado para una persona de su edad, dijo Adriana mientras jugaba con su anillo de bodas, como si fuera una corona que la convirtiera en reina. ¿Apropiado para mi edad? ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, sintiendo como la sangre me hervía. Bueno, usted ya es una señora mayor. Necesita algo más pequeño, más fácil de mantener. Quizás un apartamento en algún complejo para personas de la tercera edad. Hay algunos muy bonitos donde organizan actividades para gente como usted, respondió Adriana con esa voz condescendiente que me hizo ver rojo. ¿Gente como yo? Gente como yo, repetí, sintiendo como mi paciencia llegaba al límite. Mamá, Adriana tiene razón. Ya no eres joven, y mantener esta casa debe ser muy pesado para ti, agregó Pablo, como si me estuviera haciendo un favor al echarme. Pablo, yo mantengo esta casa impecable. Cada rincón brilla, cada jardín está cuidado.
Esta casa no es una carga para mí, es mi hogar. Traté de razonar con él, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no quedara nada del hijo que yo conocía. Mamá, ya basta. La decisión está tomada. Esta casa ahora es de Adriana, es nuestro regalo de bodas. Puedes llevarte tus cosas personales, pero todo lo demás se queda. Los muebles, los electrodomésticos, todo. Adriana quiere conservar algunas cosas, sentenció Pablo mientras cortaba el pastel que yo había preparado con tanto amor. Fue en ese momento que sentí como algo se rompía dentro de mí. No era solo mi corazón, era algo más profundo. Era la confianza, era el amor incondicional que había tenido por mi hijo, era la fe que había puesto en él durante todos estos años. ¿Quieres que me vaya de mi casa y que encima deje mis cosas? Pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. No son tus cosas, mamá. Son cosas de la casa. Y la casa ahora es de Adriana, respondió Pablo como si fuera lo más natural del mundo. Señora Ángela, espero que no se lo tome personal. Es solo que Pablo y yo queremos empezar nuestra vida juntos, y sería raro tener sus cosas mezcladas con las nuestras. Usted entiende, ¿verdad?, agregó Adriana con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Algo que había estado durmiendo durante años despertó con una fuerza que ni yo misma conocía. Los miré a los dos, sentados en mi mesa, comiendo la comida que yo había preparado, bebiendo el vino que yo había comprado, planeando mi expulsión como si fuera un parásito. Y entonces sonreí. Sonreí de una manera que los desconcertó completamente. Sonreí porque sabía algo que ellos no sabían. Sonreí porque tenía cartas que ni siquiera imaginaban que existían. ¿De qué te ríes, mamá?, preguntó Pablo, claramente confundido por mi reacción. De nada, hijo. De nada importante, respondí, manteniendo esa sonrisa que tanto los inquietaba. Señora Ángela, espero que haya entendido todo. Mañana podemos empezar a buscarle un lugar donde vivir, dijo Adriana, tratando de sonar amable, pero su nerviosismo era evidente. Por supuesto, querida. Lo entiendo perfectamente, respondí, y mi sonrisa se hizo aún más amplia. Esa noche, después de que Pablo y Adriana se fueran, me senté en mi sala con una taza de té y sonreí otra vez. Sonreí porque sabía que al día siguiente comenzaría mi venganza. Sonreí porque tenía algo que ellos jamás imaginaron que existía. Sonreí porque había llegado el momento de que conocieran a la verdadera Ángela. Verás, hay cosas que Pablo nunca supo sobre mí. Cosas que guardé en secreto porque creí que nunca sería necesario revelarlas. Cosas que ahora se convertirían en su peor pesadilla. Cuando adopté a Pablo hace 25 años, yo no era la mujer sencilla que él creía. Yo tenía propiedades, tenía inversiones, tenía una vida que él nunca conoció. Pero decidí vivir de manera modesta, decidí enfocarme en ser su madre, decidí que él fuera mi prioridad. ¡Qué error tan grande cometí! Durante todos estos años, mientras Pablo crecía, yo seguí manejando mis negocios en silencio. Tenía 3 propiedades más además de la casa donde vivíamos. Tenía acciones en varias empresas. Tenía una cuenta bancaria con más dinero del que Pablo podría imaginar. Pero nunca se lo dije porque quería que él me amara por quien era, no por lo que tenía. Además, había algo más. Algo que me daría una ventaja terrible sobre él. Durante los últimos meses, desde que Adriana comenzó a visitarnos, yo había estado grabando conversaciones. Tenía mi teléfono siempre a mano, grabando cada comentario despectivo que ella hacía, cada plan que discutían cuando creían que yo no los escuchaba. Tenía grabado cuando Adriana le decía a Pablo: «Tu mamá es una carga, mi amor. Necesitamos deshacernos de ella lo antes posible». Tenía grabado cuando Pablo respondía: «Tienes razón, bebé. La echaré de la casa y podremos vivir tranquilos». Tenía grabado cuando Adriana decía: «Esa vieja ya vivió demasiado. Es hora de que se haga a un lado». Esas grabaciones eran mi tesoro más valioso. Era la prueba de que mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Eran la evidencia de que Adriana era exactamente lo que yo pensaba, una manipuladora sin escrúpulos. Pero había algo más. Algo que me daba un poder absoluto sobre ellos. La casa donde vivíamos no era de Pablo. Nunca había sido de Pablo. Era mía, completamente mía. Pablo creía que era suya porque yo se lo había dicho cuando era menor,
porque quería que sintiera que tenía un hogar seguro. Pero legalmente, la casa estaba a mi nombre. Los documentos estaban en mi caja fuerte, junto con todos mis otros bienes. Cuando Pablo me dijo que me daba 30 días para irme, cuando Adriana me habló como si fuera una intrusa en mi propia casa, cuando los dos planearon mi expulsión como si fuera basura, no sabían que estaban cavando su propia tumba. A la mañana siguiente, me levanté temprano y comencé a ejecutar mi plan. Primero, saqué todos mis documentos importantes de la caja fuerte. Las escrituras de las 4 propiedades, los estados de cuenta bancarios, las acciones, todo. Después, hice copias de las grabaciones más comprometedoras. Finalmente, llamé a mi abogado. Licenciado Gustavo, habla Ángela. Necesito verlo urgentemente, le dije por teléfono. ¿Qué ocurre, señora Ángela? Suena preocupada, me respondió Gustavo, quien había sido mi abogado durante los últimos 15 años. Mi hijo quiere echarme de mi casa. Dice que se la regaló a su esposa. Necesito proteger mis bienes, le expliqué, sintiendo como la rabia me volvía a hervir en las venas. ¿Su hijo quiere echarla de su propia casa? ¿Está loco?, preguntó Gustavo, claramente sorprendido. Al parecer sí. ¿Puede verme hoy?, insistí. Por supuesto. Venga a mi oficina a las 2 de la tarde. Traiga todos los documentos que tenga, me dijo. Esa tarde, mientras Pablo estaba en el trabajo y Adriana probablemente planeando la decoración de su nueva casa, yo estaba en la oficina del licenciado Gustavo, preparando mi contraataque. Señora Ángela, esto es increíble. Su hijo no tiene ningún derecho sobre esta casa ni sobre ninguna de sus propiedades, me dijo Gustavo después de revisar todos los documentos. ¿Puede ayudarme a proteger mis bienes?, le pregunté. Por supuesto. Pero primero déjeme preguntarle algo. ¿Usted quiere simplemente proteger sus propiedades o quiere enseñarle una lección a su hijo?, me preguntó con una sonrisa que me gustó mucho. Quiero que aprenda de la manera más dolorosa posible. Quiero que sepa lo que se siente ser humillado, ser tratado como basura, ser echado de su hogar, respondí sin dudar. Perfecto. Entonces tengo un plan que le va a encantar, me dijo Gustavo mientras comenzaba a escribir en su libreta. El plan era genial. Primero, yo me mudaría voluntariamente, pero no a algún apartamento miserable como ellos esperaban. Me mudaría a uno de mis otros departamentos, el Pentágono, en la zona más elegante de la ciudad. Un lugar que valía 3 veces más que la casa donde había vivido con Pablo. Segundo, dejaría que Pablo y Adriana se instalaran en su nueva casa. Dejaría que se sintieran dueños, que decoraran, que invitaran gente, que presumieran su regalo de bodas. Dejaría que se acostumbraran a vivir como reyes. Tercero, después de que estuvieran completamente instalados, después de que hubieran gastado dinero en decoración, después de que hubieran presumido con todos sus conocidos, yo aparecería con los documentos legales. Les daría la sorpresa de sus vidas. ¿Cuánto tiempo cree que deberíamos esperar?, le pregunté a Gustavo. 1 mes está bien. Deje que se acostumbren, que se sientan seguros. Mientras tanto, nosotros prepararemos todo para el gran finale, me respondió. Salí de la oficina del abogado sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Durante el camino a casa, me detuve en una agencia de bienes raíces para hacer algo que me divertiría mucho. Buenos días, vengo a rentar mi departamento en Torre Esmeralda, le dije a la recepcionista. Por supuesto, señora. ¿Puede darme los detalles de la propiedad?, me preguntó. Pentágono, piso 25, 3 recámaras, vista panorámica a la ciudad, respondí, disfrutando la cara de sorpresa de la mujer. ¿Usted es la propietaria del Pentágono 2501?, preguntó con los ojos muy abiertos. Así es, respondí con una sonrisa. Señora, ese es uno de los departamentos más exclusivos de la zona. El valor del alquiler es de $10,000 mensuales, me informó. Lo sé, pero no lo quiero rentar. Quiero mudarme y vivir ahí por un tiempo, le dije, disfrutando su expresión de asombro. ¿Usted va a vivir en su propio Pentágono?, preguntó, claramente confundida. Exactamente. ¿Puede ayudarme con los servicios de mudanza?, le pregunté. Por supuesto, señora. Será un honor ayudarla, respondió, tratándome ahora con un respeto que me hizo sentir muy bien. Esa noche, cuando Pablo llegó a casa del trabajo, yo estaba empacando mis cosas con una sonrisa en la cara. ¿Qué haces, mamá?,
me preguntó, sorprendido de verme tan tranquila. Empaco mis cosas, hijo. Como me diste 30 días, decidí adelantar el proceso. Mañana mismo me voy, le respondí sin mirarlo. ¿Tan rápido? ¿Ya encontraste dónde vivir?, preguntó, y por primera vez en meses, detecté un tono de preocupación en su voz. Sí, Pablo. Encontré un lugar perfecto. Un lugar donde puedo vivir tranquila, sin que nadie me haga sentir como una carga, respondí, empacando mis joyas más preciadas. Mamá, yo nunca dije que fueras una carga, protestó débilmente. ¿No? Entonces, ¿qué soy, Pablo? ¿Qué soy para ti?, le pregunté, deteniéndome para mirarlo a los ojos. Él se quedó callado. No tenía respuesta. O mejor dicho, sabía que cualquier respuesta que diera solo empeoraría las cosas. Eso pensé, le dije, y continué empacando. Al día siguiente, llegó el camión de mudanzas. Pablo y Adriana estaban en casa, observando cómo los trabajadores cargaban mis pertenencias. Adriana no podía ocultar su satisfacción. Caminaba por la casa como si ya fuera la dueña, tocando los muebles que se quedarían, reorganizando los adornos a su gusto. Señora Ángela, espero que sea muy feliz en su nuevo hogar, me dijo Adriana con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Nosotros cuidaremos muy bien de esta casa. Estoy segura de que sí, le respondí, manteniendo mi sonrisa misteriosa que tanto los inquietaba. Pablo parecía incómodo, como si una parte de él supiera que algo estaba mal, pero su orgullo no le permitía retractarse. Mamá, si necesitas algo, puedes llamarme, me dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. No te preocupes, hijo. No necesitaré nada. Donde voy a vivir tendré todo lo que necesito, le respondí mientras subía mis últimas cajas al camión. ¿Dónde vas a vivir exactamente?, preguntó Adriana con curiosidad fingida. ¿Conseguiste algo bonito? Algo así, respondí sin dar detalles. Es un lugar muy especial, muy exclusivo. Creo que me va a gustar mucho. Lo que ellos no sabían es que mientras yo me mudaba a mi pentágono de lujo, había contratado a un investigador privado para que lo siguiera. Quería saber exactamente qué hacían en mi casa, cómo la trataban, qué decían sobre mí cuando creían que nadie los escuchaba. Durante las siguientes 2 semanas, el investigador me envió reportes diarios. Pablo y Adriana habían invitado a toda la familia de ella a conocer su nueva casa. Habían organizado una fiesta para presumir su regalo de bodas. Habían gastado miles de pesos en decoración nueva, tirando mis muebles y reemplazándolos con cosas modernas y caras. Pero lo que más me enfureció fue el reporte del día 14. El investigador me envió fotos de Adriana quemando mis álbumes de fotos en el jardín. Mis recuerdos de Pablo de niño, las fotos de sus cumpleaños, las imágenes de nosotros dos juntos durante todos estos años. Todo convertido en cenizas mientras ella se reía con sus amigas. Esta vieja tenía demasiadas fotos. La escuché decir en la grabación que el investigador había conseguido. Era como vivir en un museo del pasado. Ya era hora de modernizar este lugar. Esa noche lloré por primera vez desde que había comenzado todo esto. No lloré por la casa, no lloré por los muebles. Lloré por esas fotos, por esos recuerdos que Pablo había permitido que destruyeran. Lloré por el hijo que había perdido para siempre. Pero al día siguiente, mi tristeza se convirtió en una determinación férrea. Ya no había vuelta atrás. Ya no había perdón posible. Pablo había cruzado la línea final al permitir que destruyeran nuestra historia juntos. Mientras tanto, yo vivía como una reina en mi pentágono. Tenía servicio de limpieza, tenía chef personal cuando quería, tenía una vista espectacular de toda la ciudad. Por las mañanas desayunaba en mi terraza, viendo el amanecer, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. También comencé a frecuentar los lugares más elegantes de la ciudad. Me compré ropa nueva, me hice tratamientos de belleza, me sentía rejuvenecida. Varios hombres de mi edad se me acercaron en el club de bridge al que me había unido. Por primera vez en décadas, me sentía atractiva y deseada. Un día, mientras almorzaba en el restaurante más caro de la ciudad, vi algo que me hizo sonreír. Pablo y Adriana entraron al lugar, claramente tratando de impresionar a otra pareja. Pablo llevaba un traje nuevo que probablemente había costado una fortuna, y Adriana lucía un vestido rojo que gritaba dinero prestado. Se sentaron en una mesa cerca de la mía, pero no me vieron.
Yo llevaba unos lentes de sol y un pañuelo en la cabeza, además de que nunca esperarían verme en un lugar tan elegante. Desde mi mesa, podía escuchar perfectamente su conversación. «Esta casa que Pablo me regaló es increíble», le decía Adriana a la otra mujer. «Es en una de las mejores zonas de la ciudad, tiene jardín, 3 recámaras, 2 baños completos. Pablo es tan generoso conmigo». «¿Y qué pasó con tu suegra?», preguntó la otra mujer. «Oh, la convencimos de que era mejor que viviera en algo más pequeño. Ya sabes cómo son las personas mayores, necesitan menos espacio», respondió Adriana con esa voz condescendiente que tanto detestaba. «Ella estuvo de acuerdo», insistió la mujer. Bueno, al principio se resistió un poco, pero Pablo le explicó que era lo mejor para todos. «Ahora vive en un apartamento muy cómodo para gente de su edad», mintió Adriana descaradamente. Pablo no dijo nada. Solo asintió mientras comía, como si fuera la verdad. Como si no hubiera sido él quien me había echado con 30 días de plazo. Como si no hubiera sido él quien había permitido que quemaran nuestros recuerdos. «Pablo es tan buen hijo», continuó Adriana. «Se preocupa mucho por su mamá, siempre está pensando en lo que es mejor para ella». Esas palabras me dieron náuseas. Tuve que contenerme para no levantarme y confrontarlos ahí mismo. Pero sabía que mi momento llegaría. Sabía que la justicia sería mucho más dulce si esperaba el momento perfecto. Esa misma noche, llamé al licenciado Gustavo. «¿Ya está todo listo para proceder?», le pregunté. «Todo listo, señora Ángela. Solo necesitamos que usted dé la orden», me respondió. «Mañana es viernes. Quiero que sea un fin de semana que nunca olviden», le dije. «Perfecto. ¿Cómo quiere que procedamos?», preguntó. «Primero, envíe los documentos legales notificándoles que tienen 48 horas para desalojar mi casa. Segundo, mande una copia a la policía para que estén preparados en caso de que se resistan. Tercero, asegúrese de que los medios se enteren. Quiero que todos sepan la clase de hijo que tengo», le ordené. «¿Está segura de que quiere que sea público?», me preguntó Gustavo. «Completamente segura. Ellos humillaron a una madre de 68 años. Es hora de que el mundo sepa quiénes son realmente», respondí sin dudar. «Muy bien. Mañana a primera hora comenzaremos», me confirmó. Esa noche no pude dormir de la emoción. Durante semanas había estado planeando este momento, y finalmente había llegado. Mañana comenzaría la parte más dulce de mi venganza. Mañana Pablo y Adriana conocerían a la verdadera Ángela. Me levanté antes del amanecer y me arreglé con especial cuidado. Me puse mi mejor traje, el gris perla que me hacía ver elegante y poderosa. Me maquillé como si fuera una cita importante, porque en cierto modo, lo era. Era mi cita con la justicia. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Gustavo. «Señora Ángela, los documentos ya fueron entregados. Su hijo y su nuera los recibieron hace 5 minutos», me informó. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté, aunque podía imaginármelo. Según el notificador, primero se quedaron en shock. Después su hijo comenzó a gritar que tenía que haber un error. Su nuera se puso histérica, me contó Gustavo con evidente satisfacción. «Perfecto. ¿Ya llamaron?», pregunté. «Su teléfono debe estar sonando en cualquier momento», me dijo. Y efectivamente, antes de que colgara con Gustavo, mi teléfono comenzó a sonar. Era Pablo. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Diga», respondí con la voz más tranquila que pude. «Mamá, ¿qué carajo es esto? ¿Qué significa esta notificación?», gritó Pablo del otro lado de la línea. «Buenos días, Pablo. ¿De qué notificación hablas?», le pregunté con fingida inocencia. «No te hagas la tonta. Dicen que la casa es tuya. Dicen que tenemos 48 horas para irnos», siguió gritando. «Oh, eso. Sí, es verdad. La casa siempre ha sido mía, hijo». «No lo sabías», le respondí con una calma que lo desesperó aún más. «Esto tiene que ser una broma. Tú me dijiste que la casa era mía», gritó Pablo con una desesperación que me llenó de satisfacción. «¿Cuándo te dije eso exactamente, Pablo?», le pregunté con una calma que sabía lo estaba volviendo loco. «Siempre. Toda la vida me dijiste que algún día sería mía», siguió gritando, pero ahora su voz comenzaba a quebrarse. «Te dije que algún día podría ser tuya.
hijo. Pero eso era antes de que me echaras como si fuera basura. Eso era antes de que le regalaras mi casa a tu esposa. Eso era antes de que me trataras como si no valiera nada, le respondí, y por primera vez en meses, dejé que se notara la rabia en mi voz. Mamá, tú no puedes hacer esto. Nosotros ya gastamos dinero en decorar. Ya invitamos a gente. Ya les dijimos a todos que la casa era nuestra. La desesperación en su voz era música para mis oídos. Deberías haber pensado en eso antes de humillarme, Pablo. Deberías haber pensado en eso antes de echarme con 30 días de plazo. Deberías haber pensado en eso antes de permitir que tu esposa quemara nuestras fotos, le dije, y escuché cómo se quedó sin palabras. ¿Cómo sabes lo de las fotos?, preguntó con voz temblorosa. Sé muchas cosas, hijo. Sé muchas más cosas de las que tú imaginas, le respondí con una sonrisa que él no podía ver pero que seguramente podía sentir a través del teléfono. En ese momento escuché la voz de Adriana de fondo, gritando histéricamente, «Dile que no puede hacernos esto. Dile que ya vivimos aquí. Dile que tenemos derechos». Adriana quiere hablar conmigo, le dije a Pablo. Pásale el teléfono. Señora Ángela, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser un error. Pablo me regaló esta casa, gritó Adriana con una voz aguda que me lastimó los oídos. No hay ningún error, querida. La casa siempre ha sido mía. Pablo no podía regalarte algo que no era suyo, le expliqué con la misma calma que había usado con él. Pero nosotros ya vivimos aquí. Ya es nuestro hogar. Usted no puede echarnos así, siguió gritando. ¿No puedo? Igual que yo no podía echarlos cuando me dieron 30 días para irme de mi propia casa, le pregunté, y escuché cómo se quedó callada por un momento. Eso era diferente, murmuró débilmente. ¿Diferente? ¿Diferente cómo, Adriana? ¿Porque yo soy vieja y tú eres joven? ¿Porque yo soy sola y ustedes son pareja? ¿Porque pensaste que yo no tenía poder para defenderme? Cada pregunta era como una bofetada. Señora Ángela, por favor, tiene que entender. Nosotros somos jóvenes, necesitamos un lugar donde empezar nuestra vida juntos, comenzó a suplicar. ¿Y yo qué soy, Adriana? ¿Acaso no merezco un lugar donde terminar mi vida en paz? ¿Acaso no merezco respeto después de 40 años viviendo en esa casa? Le pregunté, sintiendo como la rabia me hervía de nuevo. Pero usted ya tiene dónde vivir. Pablo nos dijo que encontró un apartamento muy bonito, siguió tratando de justificarse. ¿Un apartamento bonito? ¿Sabes dónde vivo ahora, Adriana? Le pregunté con una sonrisa maliciosa. No. ¿Dónde? Preguntó con voz temblorosa. Vivo en Torre Esmeralda, Pentágono 2501. ¿Sabes cuánto vale ese departamento, querida? Le pregunté, disfrutando cada segundo de su silencio. No lo sé, murmuró. Vale más que 3 casas como la que ustedes están ocupando ilegalmente. Porque resulta que yo no soy la viejita pobre y desamparada que ustedes pensaron. Resulta que yo tengo más dinero del que ustedes jamás podrán soñar, le dije, y escuché cómo se le cortó la respiración. Eso no puede ser verdad, tartamudeó. ¿Quieres que te diga cuánto dinero tengo en el banco, Adriana? ¿Quieres que te cuente sobre mis otras 3 propiedades? ¿Quieres que te hable de mis inversiones? La estaba torturando y lo sabía. Otras propiedades. Apenas pudo susurrar. Así es, querida. Resulta que la viejita inútil que ustedes echaron es millonaria. Resulta que ustedes no solo echaron a una madre, echaron a una mujer con poder suficiente para destruirlos, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pablo no sabía, trató de defenderse débilmente. Pablo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pablo sabía que me estaba lastimando. Pablo sabía que me estaba humillando. Y tú, querida Adriana, fuiste la que lo convenció de hacerlo, la acusé directamente. Yo solo quería que tuviéramos nuestro propio hogar, murmuró. ¿A costa de destrozar a una madre? ¿A costa de convertir a mi hijo en un monstruo? ¿A costa de quemar los recuerdos de toda una vida? Cada palabra era como un puñal. Las fotos eran muy viejas, trató de justificarse patéticamente. Esas fotos eran mi historia con mi hijo. Esas fotos eran los únicos recuerdos que tenía de 25 años siendo su madre. Y tú las quemaste como si fueran basura,
Sentí como las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos, pero no de tristeza, sino de rabia pura. Señora Ángela, lo siento, yo no sabía que eran tan importantes para usted, comenzó a llorar. ¿No sabías? ¿No sabías que las fotos de una madre con su hijo son importantes? ¿Qué clase de persona eres, Adriana?, le pregunté con asco. En ese momento, Pablo tomó el teléfono otra vez. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Puedes quedarte con la casa y nosotros buscamos otro lugar. Su voz ahora era completamente diferente, era suplicante. ¿Ahora quieres hablar, Pablo? ¿Ahora que descubriste que no soy la viejita indefensa que pensabas? Le pregunté con sarcasmo. Mamá, yo no sabía que tenías otras propiedades. No sabía que tenías dinero. Si lo hubiera sabido, comenzó a decir. ¿Qué, Pablo? ¿Si hubiera sabido qué? ¿Me habrías tratado mejor porque tengo dinero? ¿Me habrías respetado más si hubiera sabido que soy rica? Lo interrumpí. No, no es eso, murmuró. Exactamente eso es, hijo. Ustedes me echaron porque pensaron que era una vieja pobre sin poder para defenderme. Ustedes me humillaron porque creyeron que no tenía opciones. Ustedes quemaron mis recuerdos porque pensaron que nadie los haría pagar por eso, le dije con una voz que no admitía réplica. Mamá, por favor, perdónanos. Cometimos un error, comenzó a suplicar. ¿Un error? ¿Un error? Pablo, tú me echaste de mi casa con 30 días de plazo. Tu esposa quemó las fotos de tu infancia. Ustedes presumieron ante todo el mundo que me habían echado. Ustedes me trataron como basura. Eso no fue un error, eso fue crueldad pura. Mi voz se quebró de la emoción. Podemos compensarte, mamá. Podemos hacer las cosas bien, siguió suplicando. ¿Compensarme? ¿Cómo van a compensar 25 años de amor incondicional? ¿Cómo van a compensar las fotos quemadas? ¿Cómo van a compensar la humillación de echarme de mi propia casa? Le pregunté. No lo sé, mamá. Dime qué quieres que haga. Su voz era la de un niño asustado. Lo que quiero, Pablo, es que aprendas lo que se siente ser humillado. Lo que quiero es que sepas lo que se siente perder tu hogar. Lo que quiero es que entiendas el dolor que me causaste, le dije con una frialdad que me sorprendió. Mamá, por favor. Comenzó a llorar. Tienen 48 horas para salir de mi casa. Si no lo hacen, la policía los sacará por la fuerza. Y créeme, Pablo, esto apenas está comenzando, le dije antes de colgar el teléfono. Me quedé sentada en mi terraza, mirando la ciudad desde mi pentágono, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente estaba teniendo mi venganza. Tristeza porque había perdido a mi hijo para siempre. Pero ya no había vuelta atrás. Ellos habían comenzado esta guerra cuando decidieron tratarme como basura. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Pablo me llamaba cada 2 horas, a veces suplicando, a veces amenazando, a veces llorando. Adriana me mandaba mensajes de texto pidiendo perdón, prometiendo que cambiarían, jurando que me respetarían. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y yo ya no era la misma mujer que había sido antes. El sábado por la tarde, decidí darme un gusto. Me fui de compras a las tiendas más exclusivas de la ciudad. Me compré ropa nueva, zapatos caros, joyas elegantes. Quería verme espectacular para lo que vendría después. Mientras probaba un hermoso vestido negro en una boutique de lujo, mi teléfono sonó. Era el licenciado Gustavo. Señora Ángela, tengo noticias. Su hijo y su nuera no han desalojado la casa. De hecho, han cambiado las cerraduras, me informó. ¿Cambiaron las cerraduras de mi casa?, pregunté, sintiendo como la rabia me hervía otra vez. Así es. Además, su hijo ha estado llamando a varios abogados, tratando de encontrar alguna forma de quedarse con la propiedad, continuó Gustavo. Perfecto. Eso me da el pretexto perfecto para la siguiente fase del plan, le dije con una sonrisa. ¿Cuál es la siguiente fase?, preguntó con curiosidad. Mañana es domingo. Quiero que organice una conferencia de prensa. Invite a todos los medios de comunicación. Es hora de que la ciudad conozca la historia completa, le ordené. ¿Está segura de que quiere hacer esto público?, me preguntó. Completamente segura.
Ellos quisieron humillarme en privado. Ahora yo los humillaré en público, respondí sin dudar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Sabía que al día siguiente comenzaría la parte más deliciosa de mi venganza. Al día siguiente, Pablo y Adriana conocerían el verdadero significado de la humillación pública. El domingo por la mañana me arreglé como si fuera a una gala. Me puse el vestido negro que había comprado el día anterior, me maquillé profesionalmente, me peiné de manera elegante. Quería verme como la mujer poderosa que realmente era, no como la viejita indefensa que ellos habían creído que era. La conferencia de prensa se realizó en el salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad. Cuando llegué, ya había varios reporteros esperando. Cámaras de televisión, periodistas de periódicos, fotógrafos. Todos querían escuchar mi historia. Buenos días. Comencé con voz firme y clara. Mi nombre es Ángela Morales, tengo 68 años, y quiero contarles cómo mi propio hijo me echó de mi casa para dársela de regalo a su esposa. Los murmullos llenaron el salón. Los reporteros comenzaron a tomar notas frenéticamente. Las cámaras se enfocaron en mí. Durante 25 años, desde que adopté a Pablo cuando tenía 5 años, viví con él en una casa que siempre fue mía. Una casa donde construimos recuerdos, donde celebramos cumpleaños, donde él creció hasta convertirse en el hombre que pensé que sería. Continué, sintiendo como la emoción se apoderaba de mi voz. Hace 3 meses, Pablo se casó con una mujer llamada Adriana. 3 días después de la boda, ambos llegaron a mi casa y me informaron que se la habían regalado a ella como presente de bodas. Me dieron 30 días para irme. Las cámaras capturaron cada expresión de mi rostro. ¿Qué hizo usted, señora Morales?, preguntó una reportera. Al principio pensé que era una broma cruel. Pero cuando me di cuenta de que hablaban en serio, cuando vi la frialdad en los ojos de mi hijo, cuando escuché a Adriana hablarme como si fuera una extraña en mi propia casa, entendí que había perdido a mi hijo para siempre, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. ¿Y se fue usted de la casa?, preguntó otro reportero. Me fui. Me fui porque no quería crear un escándalo, porque aún tenía esperanza de que Pablo entrara en razón, porque pensé que tal vez era mejor mantener la paz familiar, respondí, limpiándome una lágrima que había escapado. ¿Dónde fue a vivir?, preguntó una tercera reportera. Ahí es donde viene la sorpresa, dije con una sonrisa que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Verán, hay algo que Pablo nunca supo sobre mí, algo que guardé en secreto durante todos estos años. El silencio en el salón era absoluto. Todos esperaban mi revelación. Yo no soy la mujer pobre e indefensa que mi hijo creyó que era. Yo soy propietaria de 4 inmuebles en esta ciudad, incluyendo el Pentágono donde vivo actualmente, que vale más de $2 millones. Tengo inversiones, tengo acciones, tengo una cuenta bancaria con más dinero del que Pablo podrá ganar en toda su vida. Las exclamaciones de sorpresa llenaron el salón. ¿Su hijo no sabía esto?, preguntó un reportero con los ojos muy abiertos. No tenía idea. Yo decidí vivir de manera modesta porque quería que él me amara por quien era, no por lo que tenía. Quería ser simplemente su madre, no una mujer rica que podía comprar su afecto, expliqué. ¿Y la casa donde vivían?, preguntó otra reportera. La casa donde vivíamos siempre fue mía. Está a mi nombre, yo pago los impuestos, yo tengo las escrituras. Pablo nunca fue el propietario, aunque él creía que algún día la heredaría, respondí. Entonces, ¿qué pasó cuando descubrió que su hijo había regalado su propia casa?, preguntó un reportero mayor. Decidí darle una lección que nunca olvidará. Contraté a los mejores abogados de la ciudad y procedí legalmente a recuperar mi propiedad. Les di 48 horas para desalojar, exactamente como ellos me habían echado a mí, respondí con satisfacción. ¿Cómo reaccionó su hijo?, preguntó una reportera joven. Como pueden imaginarse, no lo tomó muy bien. Primero negó que la casa fuera mía. Después me suplicó que los perdonara. Finalmente, cambiaron las cerraduras y se negaron a salir, respondí, provocando murmullos de indignación en el público. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó el reportero mayor. La policía los desalojará mañana por la mañana. Pero eso no es todo. Durante los meses que estuvieron planeando echarme, yo estuve grabando sus conversaciones. Tengo pruebas de cómo me humillaron, de cómo planearon mi expulsión, de cosas que dijeron sobre mí que ningún hijo debería decir sobre su madre. Las cámaras se acercaron más a mi rostro.
¿Podría compartir algunas de esas grabaciones?, preguntó una reportera con evidente interés. Por supuesto, respondí, sacando mi teléfono. Esta es una conversación entre Pablo y Adriana que grabé hace 2 meses. Puse el altavoz y se escuchó la voz de Adriana. Tu mamá es una carga, mi amor. Necesitamos deshacernos de ella lo antes posible. Después se escuchó la voz de Pablo. Tienes razón, bebé. La echaré de la casa y podremos vivir tranquilos. Y finalmente, otra vez Adriana. Esa vieja ya vivió demasiado. Es hora de que se haga a un lado. El silencio en el salón era sepulcral. Algunos reporteros tenían la boca abierta de la sorpresa. Otros movían la cabeza con desaprobación. Como pueden escuchar, continué, esto no fue una decisión espontánea. Fue un plan premeditado para deshacerse de mí. Y hay más grabaciones, muchas más. ¿Qué mensaje quiere enviar con todo esto?, preguntó un reportero. Quiero que todas las madres sepan que no tienen que tolerar el abuso de sus hijos. Quiero que todos los hijos entiendan que sus padres merecen respeto, sin importar su edad o su condición económica. Y quiero que Pablo y Adriana sepan que las acciones tienen consecuencias, respondí con firmeza. ¿Hay posibilidad de reconciliación con su hijo?, preguntó la reportera joven. Esa pregunta tendrían que hacérsela a él. Yo le di amor incondicional durante 25 años. Él me devolvió humillación y desprecio. La pelota está en su cancha, respondí, sintiendo como mi corazón se partía un poco más. Una última pregunta, señora Morales. ¿Se arrepiente de haber adoptado a Pablo?, preguntó el reportero mayor. Me quedé en silencio por un momento, pensando en la respuesta. Todas las cámaras estaban enfocadas en mí, esperando mi respuesta final. No me arrepiento de haberlo adoptado, respondí finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Me arrepiento de haber criado a un hijo que confundió mi amor con debilidad. Las cámaras capturaron cada emoción en mi rostro mientras continuaba. Durante 25 años le di todo lo que tenía. No solo dinero o una casa, sino amor puro, dedicación absoluta, sacrificios que él nunca conoció. Y cuando más vulnerable me vio, cuando pensó que no tenía poder para defenderme, decidió destruirme. La conferencia de prensa terminó con los reporteros prometiendo que la historia saldría en todos los noticieros de la noche. Mientras salía del hotel, me sentía extrañamente liberada. Por primera vez en meses, había dicho mi verdad sin filtros, sin miedo, sin vergüenza. Esa misma tarde, mientras descansaba en mi Pentágono, comenzaron a llegar las primeras reacciones. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, de programas de televisión, de gente que quería conocer más detalles de mi historia. Pero la llamada que más me impactó fue la de una mujer mayor llamada Carmen. Señora Ángela, mi nombre es Carmen. Vi su conferencia en las noticias y quería decirle que usted es mi heroína, me dijo con voz emocionada. ¿Por qué dice eso?, le pregunté, genuinamente curiosa. Porque mi hijo me está haciendo algo similar. Me quiere meter en un asilo para quedarse con mi casa. Después de ver su historia, decidí que no me voy a dejar. Voy a luchar como usted lo hizo, respondió con determinación. Esa llamada me hizo entender que mi historia había trascendido mi venganza personal. Me había convertido en la voz de todas las madres abusadas por sus propios hijos. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Mientras tanto, el licenciado Gustavo me llamó para informarme que Pablo había intentado conseguir una orden judicial para detener el desalojo. ¿Y qué pasó?, le pregunté. El juez revisó los documentos y confirmó que usted es la única propietaria legal. No solo eso, sino que multó a su hijo por ocupación ilegal de propiedad ajena, me respondió con satisfacción evidente. ¿Cuándo será el desalojo?, pregunté. Mañana a las 10 de la mañana. La policía ya tiene la orden. Si se resisten, serán arrestados, me informó. Esa noche no pude dormir, pero no por nerviosismo, sino por anticipación. Sabía que al día siguiente se cerraría un capítulo de mi vida y comenzaría otro completamente nuevo. A las 9 de la mañana del lunes, me dirigí hacia mi antigua casa. Quería estar presente durante el desalojo. Quería ver con mis propios ojos el final de esta pesadilla. Cuando llegué, ya había 3 patrullas de policía esperando, junto con el licenciado Gustavo y un grupo de reporteros que habían seguido la historia.
Pablo y Adriana estaban en la entrada de la casa, rodeados de maletas y cajas. Adriana lloraba histéricamente mientras Pablo discutía con los policías. Cuando me vieron llegar, sus reacciones fueron completamente diferentes. Pablo se veía derrotado, humillado, como un niño que había sido castigado. Adriana me miraba con odio puro, como si yo fuera la villana de esta historia. Señora Morales, se acercó el oficial a cargo. ¿Está lista para recuperar su propiedad? Completamente lista, respondí, manteniendo la compostura a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Pablo se acercó a mí con los ojos rojos de llorar. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez, me suplicó. Una familia, repetí con amargura. Pablo, las familias no se echan unas a otras de sus casas. Las familias no queman los recuerdos de toda una vida. Las familias no se humillan de la manera en que tú me humillaste. Fue un error, mamá. Un error terrible. Adriana me convenció, me confundió, no estaba pensando claramente, comenzó a excusarse, señalando a su esposa. No, Pablo. No culpes a Adriana de tus decisiones. Tú eres un hombre adulto. Tú decidiste echarme. Tú decidiste regalar mi casa. Tú decidiste tratarme como basura, le respondí con firmeza. Adriana se acercó entonces, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Señora Ángela, por favor. Nosotros no tenemos dónde ir. No tenemos dinero para rentar otro lugar. Usted es rica, usted tiene otras propiedades. No puede dejarnos quedarnos aquí, me suplicó. La miré con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Ahora me suplicas, Adriana? ¿Ahora que sabes que tengo dinero me pides compasión? ¿Dónde estaba esa humildad cuando me echabas de mi propia casa? Yo estaba confundida. No sabía que usted era la dueña, tartamudeó. ¿No sabías? ¿O no te importaba? Porque cuando quemaste mis fotos, cuando destruiste mis recuerdos, cuando me hablaste como si fuera una extraña en mi propia casa, parecías muy segura de lo que hacías, le dije, acercándome más a ella. Las fotos. Yo puedo conseguir copias. Puedo reemplazarlas, dijo desesperadamente. ¿Reemplazar 25 años de recuerdos? ¿Reemplazar las fotos de Pablo de niño? ¿Reemplazar las imágenes de nosotros dos juntos durante todos estos años? Le pregunté con incredulidad. Adriana, tú no tienes idea del daño que me hiciste. Señora, es hora, me dijo el oficial de policía. ¿Quiere que procedamos? Miré por última vez a Pablo y Adriana, parados ahí con sus maletas, derrotados, humillados, sin casa donde vivir. Por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ellos. Después recordé las palabras crueles, las humillaciones, las fotos quemadas, y esa lástima desapareció completamente. Proceda, oficial, le dije con voz firme. Los policías comenzaron a escoltar a Pablo y Adriana fuera de la propiedad. Adriana siguió llorando y suplicando hasta el final. Pablo caminaba en silencio, derrotado, como si finalmente hubiera entendido la magnitud de lo que había perdido. Cuando finalmente se fueron, el oficial me entregó las llaves de mi casa. La propiedad es suya otra vez, señora Morales. ¿Hay algo más que necesite? No, oficial. Muchas gracias por su ayuda, le respondí, tomando las llaves con manos temblorosas. Los reporteros se acercaron inmediatamente. Señora Morales, ¿cómo se siente al recuperar su casa? Me siento aliviada, respondí honestamente. Pero también me siento triste. Nunca quise que llegáramos a este punto. Nunca quise tener que luchar contra mi propio hijo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó otra reportera. Voy a entrar a mi casa y voy a ver qué dejaron y qué destruyeron. Después voy a decidir si quiero vivir aquí otra vez o si prefiero vender la propiedad y seguir adelante con mi vida, respondí. Entré a la casa acompañada del licenciado Gustavo. Lo que vi me rompió el corazón. Habían cambiado todo. Mis muebles favoritos habían desaparecido, probablemente vendidos o tirados. Las paredes estaban pintadas de colores que yo nunca habría elegido. El jardín que tanto amaba estaba descuidado y lleno de basura. Pero lo que más me dolió fue encontrar los restos quemados de mis álbumes de fotos en el patio trasero. Allí estaban, convertidos en cenizas,
todos los recuerdos de la infancia de Pablo, todas las pruebas de nuestro amor, todas las evidencias de los años felices que habíamos pasado juntos. Me senté en el suelo del patio y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, lloré por los recuerdos destruidos, lloré por los años desperdiciados. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Señora Ángela, me dijo Gustavo con voz suave. ¿Está bien? Sí, respondí, secándome las lágrimas. Solo necesitaba un momento para procesar todo esto. ¿Qué quiere hacer con la casa?, me preguntó. Quiero venderla, respondí sin dudar. Ya no hay nada para mí aquí. Todos los recuerdos felices fueron destruidos. Es hora de empezar de nuevo. La venta de la casa fue más rápida de lo que esperaba. En menos de 2 semanas ya tenía 3 ofertas, todas por encima del precio que había pedido. Finalmente se la vendí a una pareja joven que me recordó a Pablo y a mí cuando él era niño. Espero que ellos tengan más suerte de la que tuvimos nosotros. Pero mi venganza estaba lejos de terminar. Durante esas 2 semanas, algo increíble comenzó a suceder. Mi historia se había vuelto viral en redes sociales. Había videos en YouTube con millones de reproducciones, artículos en periódicos internacionales, programas de televisión que querían entrevistarme. Me había convertido en un símbolo de resistencia para madres abusadas en todo el mundo. Un día, mientras revisaba mi teléfono, encontré algo que me llenó de satisfacción. Pablo había creado un perfil en redes sociales donde trataba de contar su versión de la historia. Había hecho un video donde se presentaba como la víctima, donde decía que yo era una madre cruel que había echado a su hijo a la calle sin razón. Mi madre me echó de casa solo porque no le gustaba mi esposa, decía en el video con lágrimas falsas en los ojos. Vivimos años en esa casa, yo la consideraba mi hogar, y de repente me dice que tengo que irme. No entiendo cómo una madre puede ser tan cruel con su hijo. El video tenía miles de comentarios, pero no los que Pablo esperaba. La gente había visto mi conferencia de prensa, había escuchado las grabaciones, conocía la verdad. Los comentarios eran brutales. Eres un malagradecido. Tu madre te crió durante 25 años y tú la echaste en 30 días. ¡Qué hipócrita! Primero echas a tu madre de su casa y ahora lloras porque te echaron a ti. Las grabaciones no mienten. Tú y tu esposa planearon esto durante meses. Espero que tu madre nunca te perdone. No te lo mereces. Pablo había tratado de manipular la narrativa, pero había fallado miserablemente. El público no era tonto. Podían ver claramente quién era el verdadero villano de esta historia. Pero lo que más me divirtió fue cuando Adriana decidió hacer su propio video de respuesta. Se había vestido de negro, había puesto música triste de fondo, y había creado toda una producción dramática para generar lástima. Hola a todos, comenzó con voz quebrada. Soy Adriana, la esposa de Pablo. Quiero contar la verdad sobre lo que realmente pasó con la madre de mi esposo. Durante 15 minutos, Adriana inventó una historia completamente falsa. Según ella, yo era una madre controladora que nunca había aceptado su relación con Pablo. Decía que yo había sido cruel con ella desde el primer día, que la había humillado constantemente, que había hecho todo lo posible por separar a Pablo de ella. Ángela nunca me quiso, decía llorando cocodrilos lágrimas. Desde el primer día me trató como si fuera su enemiga. Me insultaba, me humillaba, hacía comentarios despectivos sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi ropa. Vivir en esa casa era un infierno para mí. Pero la mentira más grande fue cuando dijo, cuando Pablo finalmente decidió que era hora de que tuviéramos nuestro propio espacio, Ángela se volvió loca. Nos amenazó, nos gritó, dijo que nos iba a destruir. Nosotros solo queríamos vivir en paz, pero ella no podía soportar la idea de que Pablo fuera feliz sin ella. El video de Adriana fue aún peor recibido que el de Pablo. Los comentarios eran despiadados. ¿En serio? ¿Vas a mentir después de que escuchamos las grabaciones donde planeas echar a la señora Ángela? ¿Qué cara tienes? Quemaste las fotos de una madre y ahora te haces la víctima. Las pruebas no mienten. Tú eres la manipuladora aquí. Espero que nunca tengas hijos, porque vas a terminar sola como mereces. Pero lo mejor estaba por venir. Resulta que varios programas de televisión habían decidido hacer reportajes investigativos sobre mi caso. Habían contactado a vecinos,
a antiguos amigos de Pablo, a compañeros de trabajo. Las historias que salieron a la luz pintaban un cuadro muy diferente al que Pablo y Adriana habían tratado de crear. La señora Antonia, mi vecina de años, fue entrevistada en uno de esos programas. Ángela era la madre más dedicada que he conocido, dijo con lágrimas en los ojos. Ese niño era su mundo entero. Lo llevaba al colegio todos los días, iba a todas sus actividades, se sacrificaba por él constantemente. Y Pablo era un hijo amoroso, hasta que llegó esa mujer. ¿Cómo cambió Pablo después de conocer a Adriana?, le preguntó la reportera. Fue como si se hubiera convertido en otra persona, respondió Antonia moviendo la cabeza con tristeza. Dejó de visitar a Ángela tan seguido, dejó de llamarla, se volvió frío y distante. Esa mujer lo envenenó contra su propia madre. Otros vecinos confirmaron la historia. Habían visto cómo Adriana llegaba a mi casa con actitud despectiva, cómo trataba mal a los empleados del jardín, cómo hablaba por teléfono despreciando todo lo que tenía que ver conmigo. Una vez la escuché decir que la casa era muy vieja y que necesitaba renovación completa, dijo otro vecino. Hablaba como si ya fuera suya, como si Ángela fuera solo un obstáculo temporal. Pero la entrevista que más me impactó fue la que le hicieron al licenciado Benjamín, un abogado que había trabajado conmigo años atrás en algunas inversiones. Ángela Morales es una de las mujeres más inteligentes y exitosas que he conocido, dijo en el programa. Construyó un patrimonio impresionante a través de inversiones inteligentes y trabajo duro. Pero siempre fue muy reservada con su riqueza. Decía que no quería que su hijo la amara por su dinero, sino por quién era como persona. ¿Usted sabía que su hijo no conocía su situación económica real?, le preguntó la reportera. Claro que lo sabía. Ángela me consultaba constantemente sobre cómo manejar esa situación. Se debatía entre contarle la verdad a Pablo y mantener el secreto. Al final decidió esperar hasta su muerte para que él se enterara a través de la herencia, explicó Benjamín. ¿Qué opina de lo que pasó?, le preguntó la reportera. Es la traición más cruel que he visto en mis 30 años de carrera. Un hijo que echa a su madre pensando que es pobre e indefensa, solo para descubrir después que ella tenía el poder de destruirlo financieramente. Es casi shakespeariano, respondió con una sonrisa irónica. Mientras tanto, yo seguía recibiendo llamadas de programas internacionales que querían conocer mi historia. Había cadenas de televisión de España, México, Colombia, Argentina, todas querían entrevistarme. Mi historia había trascendido fronteras y se había convertido en un fenómeno global. Pero lo que más me satisfacía eran las cartas y mensajes que recibía de otras madres. Mujeres de todas las edades que me contaban historias similares, que me agradecían por haberles dado el valor de defenderse, que me decían que yo era su inspiración para no permitir más abusos. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer llamada Tadeo, que vivía en México. Estimada señora Ángela, escribía. Mi hijo y su esposa me sacaron de mi casa hace 6 meses. Me dijeron que era muy vieja para vivir sola y me metieron en un asilo contra mi voluntad. Después se vendieron mi casa y se gastaron el dinero. Cuando vi su historia en las noticias, decidí contratar un abogado. Ayer recuperé mi casa y mis hijos están enfrentando cargos por abuso de adulto mayor. Usted me salvó la vida. Cartas como esa llegaban todos los días. Me había convertido sin quererlo en la voz de una generación de madres que había sido silenciada y abusada por sus propios hijos. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que abraza con todo mi corazón. Un día, mientras disfrutaba de mi café matutino en la terraza de mi Pentágono, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Señora Ángela?, preguntó una voz femenina joven. Sí, ¿quién habla?, respondí. Mi nombre es Moisés, soy productor de Hollywood. He estado siguiendo su historia y me gustaría hacer una película sobre su vida. ¿Estaría interesada en discutir los derechos cinematográficos?, me preguntó. No podía creerlo. Mi historia era tan poderosa que Hollywood quería convertirla en película. ¿Una película sobre mi vida?, pregunté, aún sorprendida. Exactamente. Creemos que su historia puede inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Es una historia de injusticia, traición, pero también de empoderamiento y justicia. Es exactamente el tipo de historia que el mundo necesita escuchar, me explicó. La conversación con el productor de Hollywood me dejó pensando durante días.
Mi historia había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Ya no era solo sobre una madre traicionada por su hijo, se había convertido en un símbolo de resistencia, de justicia, de empoderamiento femenino. Pero mientras el mundo celebraba mi triunfo, yo todavía tenía una batalla más que pelear. Pablo no se había rendido. A pesar de la humillación pública, a pesar de perder la casa, a pesar de que todo el mundo conocía su verdadera cara, él seguía tratando de recuperar algo de su dignidad perdida. Su último recurso fue intentar demostrar que yo era una madre cruel que había abandonado a su hijo. Contrató a un abogado sin escrúpulos que decidió jugar sucio. Comenzaron a difundir rumores de que yo había abusado psicológicamente de Pablo durante su infancia, que lo había manipulado, que era una madre tóxica que había criado a su hijo solo para controlarlo. Incluso llegaron a sugerir que mis grabaciones habían sido editadas o fabricadas. Cuando me enteré de estas nuevas mentiras, sentí una rabia que no había experimentado desde el día que me echaron de mi casa. Era una cosa que Pablo tratara de justificar sus acciones, pero era completamente diferente que me difamara como madre. Licenciado Gustavo, le dije por teléfono. Quiero demandar a Pablo y a su abogado por difamación. Quiero que paguen por cada mentira que han dicho sobre mí. Señora Ángela, tenemos un caso sólido. Ellos no tienen ninguna prueba de sus acusaciones, mientras que nosotros tenemos 25 años de evidencia de que usted fue una madre ejemplar, me respondió. Además, continué, quiero que investiguen las finanzas de Pablo y Adriana. Quiero saber exactamente cómo han estado viviendo desde que los eché. La investigación que encargué reveló cosas fascinantes. Resulta que Pablo había estado presumiendo en redes sociales que vivía en un apartamento de lujo, pero la realidad era muy diferente. Estaba rentando un cuarto en una pensión barata y había vendido su auto para poder pagar el alquiler. Adriana había tenido que conseguir 2 trabajos para ayudar con los gastos, y ambos estaban endeudados hasta el cuello. Pero lo más interesante fue descubrir que Adriana había estado buscando activamente un nuevo esposo rico que la sacara de su situación económica. Había perfiles en aplicaciones de citas donde se describía como viuda joven buscando estabilidad económica y había estado saliendo con otros hombres a espaldas de Pablo. Decidí que era hora de usar esta información de la manera más devastadora posible. Contraté a la mejor agencia de relaciones públicas de la ciudad y planifiqué una campaña que destronaría completamente la narrativa falsa que Pablo había tratado de construir. Primero, organicé una segunda conferencia de prensa, pero esta vez con sorpresas. Invité a antiguos maestros de Pablo, a entrenadores de sus equipos deportivos, a amigos de la familia que lo habían visto crecer. Todos vinieron a testificar sobre el tipo de madre que yo había sido. Ángela era la madre más presente en todas las actividades escolares, dijo la señora Carmen, quien había sido directora de la escuela primaria de Pablo. Nunca faltaba a una función, a una reunión de padres, a un evento deportivo. Pablo era su prioridad número 1. Recuerdo cuando Pablo se enfermó de neumonía a los 12 años, testificó el doctor Tadeo, quien había sido nuestro médico familiar. Ángela no se separó de su cama en el hospital ni un solo minuto durante una semana. Durmió en una silla incómoda, comía apenas, todo su mundo giraba alrededor de la recuperación de su hijo. Pablo siempre hablaba de su mamá con amor y respeto, dijo Moisés, su entrenador de fútbol durante la adolescencia. Decía que ella era su héroe, que había sacrificado todo por él. Es imposible que esa misma mujer fuera abusiva o manipuladora. Uno tras otro, las personas que nos habían conocido durante años desmontaron cada mentira que Pablo había inventado. Pero el golpe final vino cuando presenté algo que nadie esperaba. Señoras y señores, dije mirando directamente a las cámaras, Pablo ha estado diciendo que yo fui una madre cruel y manipuladora, que lo abandoné, que lo maltraté psicológicamente. Pero tengo algo que demuestra exactamente lo contrario. Saqué una caja llena de cartas y documentos. Estas son cartas que Pablo me escribió durante todos estos años. Cartas de cumpleaños, del Día de la Madre, de graduación. Cartas donde me dice que soy la mejor madre del mundo, que me ama más que a nada, que está agradecido por todo lo que hice por él. Comencé a leer algunas de las cartas con voz temblorosa. Mamá, gracias por adoptarme y darme una vida llena de amor. Eres la mujer más fuerte y generosa que conozco. Prometo cuidarte cuando seas mayor, como tú me cuidaste a mí. El silencio en el salón era absoluto. Algunos reporteros tenían lágrimas en los ojos. Esta carta es de hace apenas 2 años.
Continué leyendo. Querida mamá, sé que a veces no te lo digo, pero eres lo más importante en mi vida. Esta casa donde crecí está llena de amor gracias a ti. Espero algún día poder darte aunque sea la mitad de lo que tú me has dado. Las cámaras capturaron cada palabra, cada emoción. Era imposible reconciliar las palabras amorosas de esas cartas con las acusaciones crueles que Pablo estaba haciendo ahora. «¿Estas cartas suenan como si hubieran sido escritas por un hijo abusado?», pregunté directamente a las cámaras. «¿Les parece que un niño maltratado escribiría estas palabras de amor y gratitud?». Después presenté la evidencia final, y para aquellos que dudan de la autenticidad de mis grabaciones, tengo algo más. Puse en pantalla una serie de mensajes de texto que Pablo me había enviado durante los meses previos a echarme, donde planeaba exactamente cómo iba a convencerme de irme. «Mamá, Adriana y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor que vivieras en algo más pequeño», decía uno de los mensajes. «No queremos que te sientas obligada a mantener una casa tan grande. He estado viendo algunos apartamentos bonitos para personas de tu edad. ¿Te gustaría que te llevara a verlos?», decía otro. Los mensajes mostraban claramente cómo Pablo había estado manipulándome durante meses, preparándome psicológicamente para el momento en que me echaría de mi casa. La conferencia terminó con una ovación de pie. Los reporteros se acercaron para hacerme más preguntas, pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pablo había jugado su última carta y había perdido miserablemente. Esa noche, mientras veía los noticieros reportando mi conferencia, me sentí finalmente en paz. No solo había recuperado mi casa y mi dignidad, sino que había expuesto completamente las mentiras de Pablo. Ya no había manera de que pudiera manipular la narrativa o hacerse pasar por la víctima. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. «Señora Ángela», era una voz masculina que sonaba familiar. «¿Quién habla?», pregunté. «Soy Pablo», murmuró débilmente. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que hablaba conmigo desde el día del desalojo. «¿Qué quieres, Pablo?», le pregunté con voz fría. «Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Me equivoqué, cometí el error más grande de mi vida», comenzó a llorar del otro lado de la línea. «¿Ahora te arrepientes? Ahora que todo el mundo conoce la verdad», le pregunté. «Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero te necesito. Adriana me dejó. Estoy solo, no tengo nada. Tú eres lo único que me queda», sollozó. Por un momento, solo por un momento, sentí lástima por él. Después recordé todo lo que me había hecho, todas las mentiras que había dicho sobre mí, todo el dolor que me había causado. «Pablo», le dije con una voz que no admitía réplica, «yo te di 25 años de amor incondicional. Te di mi vida entera, mis sueños, mis sacrificios. Y tú me devolviste traición, humillación y mentiras. Ya no hay nada entre nosotros. Mamá, por favor. Soy tu hijo», suplicó. «No», le respondí con firmeza. «Mi hijo murió el día que me echó de mi casa. Tú eres solo un extraño que comparte mi apellido». Colgué el teléfono y lo bloqueé inmediatamente. Sabía que era la última conversación que tendría con Pablo. Había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. 6 meses después, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en la playa, puedo decir que finalmente encontré la paz. Vendí el Pentágono y me mudé a este paraíso junto al mar, donde cada amanecer me recuerda que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. La película sobre mi vida está en preproducción, mi libro de memorias será publicado el próximo año, y sigo recibiendo cartas de mujeres que encontraron el valor para defenderse gracias a mi historia. No me arrepiento de haber adoptado a Pablo. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A veces, la única manera de salvar tu alma es dejar ir a quienes la están destruyendo. Mi historia terminó, pero la de miles de madres que se inspiraron en ella apenas comienza. Y eso me hace sentir que todo valió la pena.